mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana de día miércoles 27 de agosto. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Nuestro análisis económico de esta semana está orientado a conocer el estado de deuda que, según las autoridades de Hacienda, tienen algunas empresas y cuyo monto asciende a cerca de 513 millones de dólares. Imagínese usted. El objetivo, sin duda alguna, de este programa es interpretar en qué contexto se hace esta advertencia o anuncio de perseguir esas cuentas por cobrar que tiene el Estado, y si en el fondo esto tiene matices políticos, como argumentan algunos críticos, y que ya es costumbre entrar en este debate cuando se trata de tasar nuevos impuestos o de cobrar nuevos impuestos. Así es que esperamos abordar como complemento, desde luego, de este análisis, como es el caso de la reforma fiscal recién aprobada en la Asamblea Legislativa, y que hasta la fecha, fíjese usted, y si no veamos los principales matutinos en esta mañana, continúa generando inconformidades por quienes creen que se verá reflejado en el alto costo de la vida. Es decir, que estas medidas implementadas por el gobierno y aprobadas por la Asamblea Legislativa, en algún momento pues va a repercutir grandemente en la población como tal. Y para hablar sobre este tema, saludo cordialmente esta mañana al señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Ministro, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Neto, siempre me alegra estar con usted a buena mañana. Aquellos que no pagaban impuestos, como en todas partes del mundo, cometen delito penal porque se están robando las contribuciones que le toca por ley hacer a la sociedad. Los contribuyentes no pagaban porque esperaban una amnistía fiscal. Yo siempre consideré que era un vicio eso. Entonces, cuando el presidente me planteó la idea, le dije, bueno, presidente, déjeme hacerle una propuesta. Y la propuesta es que por única vez se iba a dar una amnistía, tal como se ha dado en otras ocasiones, solo que ahora estamos previendo que solo va a ser una vez y estamos escalonando el pago. ¿Por qué? Porque anteriormente daban los 90 días, la gente no iba sino la última semana. ¿No es esta noticia, digamos, una acción desesperada del gobierno por querer recoger dinero a como se pueda? Porque si no hay, digamos, un respaldo legal para hacerlo, es decir, para cobrarlo, para recuperarlo, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una amnistía, como usted decía, simplemente para decirle, venga, le perdono la deuda, ¿cómo se le llama? La multa, pero usted tiene que pagar. Ahora, le quiero decir algo. Nosotros no lo vemos así como un acto desesperado. Esto se utiliza de vez en cuando, o de cuando en vez, se utiliza justamente para darle oportunidad a que la gente arregle sus problemas. Es algo usual. Yo le repito, los gobiernos anteriores, yo encontré no una amnistía, sino que el vicio en el gobierno del 2004, del 2009, el vicio de estar prorrogando y prorrogando las amnistías. ¿Y cuántas son de las actas que ya están, digamos, ya hay sentencia digamos, de los casos? Bueno, estas que le he mencionado. ¿Y por qué no se publican? ¿Por qué no? ¿Por qué no se publican? Porque la ley no me lo permitía, pero hoy la ley, usted me está dando la razón. Qué bueno que el primer periodista me da la razón. Claro. Gracias, Neto. No, por eso. Pero se van a publicar, no se preocupe. Sí. Pero antes de publicarlos se le dice, vaya, señores fulano, sutano y mengano, vengan, aquí está, arregle, para que su nombre no aparezca en las listas, arregle sus problemas y no solo arregle, sino que pague el capital nada más y se le disculpan todos. Es decir, el profesor Salvador Sánchez Serén, el presidente de la República, dijo, cumplidos los 90 días, vamos a publicar en todos los periódicos la lista de deudores. Ya la ley nos autoriza para eso. Es, digamos, ya un acuerdo el hecho de que 90 días tienen para arreglar y ya se les está notificando. El día de ayer, por instrucciones del presidente, fui a la Asamblea a poner la iniciativa de ley.
Yo quisiera que los diputados me apoyaran en esto por unanimidad, porque favorece a toda la población, especialmente al sector de empresas, que es la mayor cantidad que tienen pendientes obligaciones. Y yo esperaría que esta vez, por la agilización que se le pide a los diputados, tampoco van a decir que es inconstitucional y que esto y que el otro, pero ahí estamos. Las grandes empresas, hay 441 casos que suman 234 millones de dólares. Hay 944 medianos que suman 38 millones y hay 65,000 casos de pequeñitos que suman 240 millones. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no en el periodo de gobierno de la anterior, donde usted era ministro? Bueno, le quiero decir que en primer lugar yo soy enemigo de las amnistías. Y eso es bien claro que soy enemigo, porque generan vicios de que la gente no paga esperando que en algún momento se le perdone esto. El presidente Mauricio Funes no quiso hablar de amnistía. Nunca se lo propuse, fíjese. Nunca se lo propuse. ¿Por qué lo propuso ahora? Porque no había necesidad. Y tan no había necesidad que cuando llegamos a la administración del presidente Funes y este servidor asumió la cartera de Hacienda, había una amnistía y yo le solicité al presidente que la quitara porque ya venía siendo aprobada por los diputados. No recuerdo si con iniciativa de Hacienda o iniciativa de los diputados. Creo que era iniciativa de los diputados. Ahora, lo valiente de esto es que es iniciativa del presidente a través del ministro de Hacienda. El artículo 277 del Código Tributario ya establecía criterios para revelar el nombre de quienes no cumplieron su obligación de pagar impuestos. No era muy claro la obligación, ahora sí está clara la obligación. Una vez, creo que fue el ministro López Suárez, que se atrevió a publicar los nombres y creo que no volvieron a dejarlo. Ahora está la obligación del ministerio de publicarlo, o sea que lo tengo que hacer. Había que considerar la aplicación de un impuesto a las transferencias financieras, por ejemplo, gravando los débitos y los créditos en cuentas. Nosotros solo gravamos los débitos. Ellos recomendaban a la población que graváramos débitos y créditos, o sea, pagos y cobros. Este tipo de impuesto, ya voy a terminar, no me preocupe. No, Este tipo de impuesto ha sido adoptado en varios países de América Latina, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú y Venezuela. Y tiene también antecedentes en países desarrollados en razón, mire lo que dice aquí, de su simplicidad y efectividad recaudatorias. O sea que para don Mauricio Chusía en el año 2004, para don Luis Membreño y para otros analistas, era positivo ponerle este impuesto doble. Ahora nosotros no le hicimos caso a Fusades completo, le hicimos solo la mitad. Y entonces le pusimos a la mitad de lo que ellos recomendaban. La mayoría de gente que está en contra de este impuesto están vinculados al sistema financiero. El incremento en los costos provocaría un alza en las tasas de interés. ¿Cómo el gobierno va a controlar eso? Porque si bien es cierto, y lo voy a decir con mucha propiedad, la mayoría de bancos ponen a altos intereses las tasas de crédito, con esto, según esta versión de esos empleados de banco, como usted le llama, no soy yo que les estoy llamando, entonces todavía van a estar más por las nubes, pues. El impuesto va para que lo paguen los bancos, sí, esa parte. Pero los bancos lo van a trasladar. No deberían. No deberían. Entonces yo creo que sí, si ellos lo hacen, no están ellos son invitados en este país, son banca extranjera, ellos vienen a hacer negocios aquí y además no es un tema que les va a ocasionar mucho dinero o mucho costo a ellos en relación a lo que ganan. La verdad es que no deberían trasladarlo. En el país hay un gran dilema, ministro, y usted me va a ayudar ahora, digamos, y vamos a entrar a otro escenario a examinarlo, el tema de gastos. ¿Cómo es posible que usted, en este caso, como responsable, como recolector, vea, voy a ocupar ese término, corríjame, como recolector, por un lado se esté queriendo capitalizar, ¿verdad?, al Estado, al gobierno, para pagar sus compromisos, y por otro lado, otros digamos,
órganos de Estado, como el caso de la Asamblea Legislativa, estén haciendo, según la última información, yo no sé si voy a mal emplear la palabra, ¿verdad? Pero no quiero ser consecuente con el discurso que a lo mejor sus detractores, pero el término de despilfarrando dinero. Yo respeto y quiero a la mayoría de diputados. Es más, el presidente Funes decía que yo era el diputado 85, decía él. Porque solo ahí pasaba. Solo ahí pasaba y me sentía muy contento. Y Jato Abún era el 86, porque no, también ahí pasaba. Bueno, él no tenía número, pero sí, le voy a regalar mi número, que él sea el 85 y yo el 86. Quiero decirles de que nosotros en las políticas de austeridad, ya en tiempos de la administración Funes, ya le pedíamos a los otros órganos, al órgano legislativo y al órgano judicial, sobre todo, que es donde más se gasta, que realmente se incorporaran al proceso de austeridad. Es que había un esfuerzo de reducción de gastos, y quiero mencionársela. En los primeros 6 meses del año, nosotros habíamos programado gasto corriente por 2.383 millones de dólares, y gastamos 2.236, o sea que tuvimos una disminución de 146 millones. A don Will, él hizo el esfuerzo también de tener una amnistía, él la hizo, porque estas son usuales. ¿Pidió amnistía Will Salgado? No, amnistía para los contribuyentes de San Miguel. ¿Verdad? Qué bueno eso. Déjeme decirle que la prescripción es de 10 años, pero cuando no hay ningún cobro. Yo no digo que todas estas deudas arriba de 10 años están prescritas, porque son deudas que se originaron hace 10 años, pero que naturalmente han habido gestiones de cobro, algunas, justamente para que no prescriban. O sea que no es un tema que nos preocupa, porque en este caso estamos viendo que las deudas no prescriban, a pesar que son originadas hace más de 10 años. Don Ricardo Quiñones nos escribe, dice, ¿por qué el Banco Central de Reserva, me parece que esta es una muy buena pregunta, no compra la deuda pública como en Europa y Estados Unidos? Eso ayudaría a las finanzas públicas. No es fácil decir esto, porque la deuda no es de El Salvador. La deuda ya se vendió y es de los inversionistas que se tienen. Y lo que pasa es que la deuda con los inversionistas es de tan buena calidad que ya no se vende al 100%, sino que se vende a algunos hasta niveles del 110%. Entonces, ¿para qué el Banco Central va a gastar 110% si la deuda vale 100%? El Banco Central no tiene dinero para acuérdense que estamos dolarizados, y en esto yo siempre recuerdo, y muchos expresidentes del Banco Central que están ahí en Fusades y eso, deben acordarse cuando en la época antigua emitían inorgánicamente dinero sin ningún respaldo, ponían a caminar la maquinita que uno se echa a caminar. Es una de las ventajas de la dolarización, tiene otras limitaciones, y mantenían al país con una inflación del 30%. Este artículo que escribe un director de la Cámara de Comercio, Federico Hernández, es verdad, este artículo, donde dice la seriedad en torno a la forma en que se administran los recursos del Estado debería ser condición indispensable para un diálogo nacional fructífero. Y esto en todos los sentidos. Es cierto, debe haber un diálogo. Miren, nosotros en la administración del presidente Funes empezamos a tener un diálogo a través del famoso CES, en el cual el sector privado se retiró por otras cosas, pero no necesariamente por el tema fiscal. Eso decir nada de los viajes de los diputados. No quiere comentar nada. Siento que ¿Qué le puedo decir? ¿No les puede llamar la atención usted? No puedo en absoluto. Si se trata de querer, porque usted no solo recolectar, usted tiene que cuidar los fondos del Estado, que se inviertan bien, que se utilicen bien. Y la ley no me permite ni siquiera llamarles la atención. Sí, yo no puedo. No puede intervenir, cada quien tiene su propia. Como a la Honorable Corte Suprema de Justicia. No, porque también alguien me decía acá, ¿por qué solo, y aquí me están haciendo el reclamo, ¿por qué solo en el caso de la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no habla de la Corte Suprema de Justicia? Son viajeros también. Siempre he hablado de la Corte Suprema de Justicia, siempre he hablado.
No, a mí me preguntan que por qué yo emplacé en el caso de la Asamblea, si la Corte, los magistrados también viajan mucho. Imagínense que dicen la gente que se dan 5 bonos. La utilización de unos fondos del BID. Bueno, quiero decirles de que en esos fondos hay una partida, el préstamo es de 5 millones para... Y 41,000 como que se ocuparon para viajes. Estos fondos de alguna manera han servido para mejorar la institucionalidad de la Asamblea y capacitación. Si ellos han utilizado estos viajes con el nombre de capacitación para otros destinos, ¿y yo qué le puedo decir sobre eso? A mí me parece que FUSADES hace bien cuando propone que el presupuesto general para el 2015 puede elaborarse con base a resultados para que se pueda evaluar mejor la eficacia y la calidad del gasto. A ver, mire. Yo creo que ese es un buen punto. Sí, en ese tema, nosotros teníamos un presupuesto por objetivos que de alguna manera daba resultados. Los subsidios, yo creo que hay que racionalizarlos, hay que focalizarlos. Quiero decirles que el ministro Tarsis está haciendo un trabajo excelente en materia de racionalizar los subsidios. Yo quisiera que le preguntaran a él cómo hace, porque creo que él está bien preocupado por eso. ¿Por qué así como el Estado, así como el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Provoca medidas de ajuste para que seamos cumplidores? ¿Por qué también no cumple el Estado mismo en pagarle a sus proveedores? Ese es un problema que se genera. Yo creo que este año ha sido anormal, justamente porque el cálculo que se hizo de un crecimiento económico de 2.6 no se va a lograr, y el presidente del Banco Central de Reserva dice que el crecimiento este año va a ser de 2.2. Yo, a nombre del gobierno, les pido mil disculpas a algunos empresarios. Hemos tenido algunos atrasos. Lo normal es que paguemos a 90 días, y ahora en algunos casos especiales tratamos que no sean los pequeños, sino que sean los grandes. Por ejemplo, el caso de los uniformes, tratamos que no sean los artesanos, sino que sean los grandes proveedores de telas, donde nos atrasamos, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo por estar al día. Debería también después, si se pasa, porque hay muchos que se pasan, debería de pagar cierta multa. Yo pienso que... de interés, perdón. Yo pienso que algunos de esos intereses ya deberían estar en el precio, algunos otros posiblemente no, ¿verdad? Entonces, pero estamos haciendo un esfuerzo. Ayer nos reunimos con el secretario técnico y la ministra de Salud para justamente ver esto. Pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.